Isaías capítulo 26 y vamos a leer el verso 3 y vamos a estar fundando la palabra de esta noche. Vamos a estar viendo acerca de la oración y lo vamos a leer unidos todos a una misma voz. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Una vez más, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Oremos a Dios. Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias por traernos, Dios mío, a nuestra primera reunión de escuela bíblica. Queremos, Padre, estudiar tu palabra. Queremos, Señor, que ella sea nuestra formación, que ella, Dios mío, forme nuestras vidas. Instrúyenos a través de tu palabra, Señor. Queremos permitir que tu palabra sea cambiando nuestras vidas, moldeando nuestras vidas en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios, gracias por cada uno de tus hijos que se encuentran en este lugar, dispuestos a recibir tu palabra, dispuestos, Dios, a esperar que ella haga la obra que tú quieres hacer en nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Puede tomar asiento? Y como decía hace un momento, hoy estamos iniciando nuestra primera reunión de escuela bíblica y vamos a ver acerca de la oración. Algo que se estudia mucho o se escucha mucho al respecto, pero que es importante seguir siempre meditando acerca de esto. Amén. La oración yo la considero como una arma para los creyentes. La oración fue lo que Jesús usó en sus momentos de mayor dificultad. Fue a la oración donde Jesús corrió el día que iban a arrestarlo. Pero también fue a la oración donde Jesús acudió aquella ocasión cuando él tenía que elegir a los 12 hombres que le iban a acompañar por un tiempo en su ministerio. Así que vemos a Cristo orando en todo tiempo, orando en diferentes circunstancias, pero orando. Lo vemos orando al Padre antes de resucitar a Lázaro, ¿verdad? Una oración corta, a sus ojos al cielo y dijo: Señor, tú que siempre me oyes. Fíjese cómo se acercaba Jesús al Padre. Tú que siempre me oyes, amén, glorifícate. Lo vemos orando aquella ocasión cuando también se levantó, estaba dormido en la barca, se despertó y oró al Padre en palabras sencillas y cortas, pero él le pidió a Dios, al Padre, que calmara esa tormenta, ordenó, confiando en el Padre, confiando en Dios, aquello, y lo vemos orando en repetidas ocasiones. Pero la parte que queremos ver es que cuando oramos, en quien tenemos que pensar es en Dios. La invitación es, cuando oremos, pensemos en Dios. Y usted dirá: hermano, pero ¿quién puede orar? ¿Quién puede acercarse a Dios y no estar pensando en Él? Nosotros, los seres humanos. ¿Cuántas veces nos hincamos a orar y en el primero que pensamos es en nosotros mismos? Creemos que al acercarnos a orar tenemos que tener nuestra lista de necesidades o que tenemos que tener nuestras preocupaciones, y en realidad entonces en quien estamos pensando es en nosotros mismos. Y nuestra oración se torna egoísta, se enfoca en nosotros mismos. Y la invitación de este estudio es precisamente que pensemos en Dios, pensemos en Él. Abra su Biblia en Lucas capítulo 11. Vamos a ver una escena donde Jesús está orando precisamente. Lucas 11:1. Fíjese que en otros evangelios usted solamente encuentra a los discípulos diciéndole: Señor, enséñanos a orar. Pero Lucas, que es un hombre que se dedicó a investigar muy bien cómo sucedieron las cosas, dice que cuando los discípulos le dijeron a Jesús: Jesús, enséñanos a orar, cuando ellos hicieron esta petición, fue porque Jesús estaba orando delante de ellos. Así que Jesús se hinca a orar, y como Jesús no era como nosotros que oramos 5 minutos, ellos tienen que esperar que Jesús termine. ¿Qué fue lo que vivieron los discípulos? ¿Qué fue lo que ellos vieron que les causó la inquietud y la preocupación? Y dijeron: ¿sabes qué, Señor? De plano, nosotros no sabemos orar, enséñanos. Porque lo veían orar a Él, cómo oraba. Veían que cuando Él oraba, muchas cosas acontecían. Y muchísimos creyentes, si hiciéramos una encuesta de 100 personas, de esas 100 personas, 60 digan: yo no siento que Dios escuche mi oración, o yo no siento que Dios responda a mi oración.
Yo quisiera que Dios me respondiera a mi oración como le responde a aquel hermano. Y eso pasaba con los discípulos. Veían a Jesús orar y veían que Jesús oraba hoy en la mañana y muchas cosas acontecían el resto del día. Lo ven orando y ese día, específicamente en esta situación, es cuando ellos dicen: Señor, ¿sabes qué? Enséñanos a orar. Quiere decir que lo que Jesús estaba viviendo, ellos lo desconocían. Y pareciera raro decirlo, pero es una realidad. Muchas veces como creyentes nos cuesta. Hubo algo que ellos pudieron ver en Jesús. Hubo algo que a ellos les llamó la atención y dijeron: enséñanos a orar. Yo creo que los discípulos muchas veces ya habían orado antes. Pero en esta ocasión ellos querían saber más que otra cosa. Era: Señor, decláranos qué es lo que estamos haciendo mal. Fíjese, yo creo que no es que ellos no oraban nunca. Yo creo que ellos oraban algunas veces. Lo que más bien estaban diciendo es: Señor, enséñanos, porque nuestra oración necesita una buena orientación. Enséñanos a orar. Así que déjenme decirle que el mayor interesado en que usted y yo sepamos orar correctamente es Dios. Porque Dios nos habla a través de Santiago en su carta y dice: cuando ustedes necesiten algo, pídanlo a Dios, el cual los dará sin reproche. Pero pedidlo bien, porque si alguien pide algo y no lo recibe, es porque pide mal. Entonces, notamos nosotros que hay una gran necesidad de que aprendamos a orar. Usted dirá: yo tengo muchos años orando, pero créeme que uno aprende cada vez que uno repasa la Biblia. Ahora, Isaías 26:3 nos enfoca y nos dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y yo siempre les he dicho, cuando hablamos de oración, le digo que la mente del creyente juega un papel importante en la oración, nuestro pensamiento. Porque ciertamente usted no puede pasar 3, 4 horas al día orando. La vida moderna que vivimos hoy está muy cambiada, ha variado muchísimo. Usted pasa el mayor tiempo de su día en un trabajo o en un lugar o en la escuela. Entonces decimos: ¿cómo le hago para tener una vida de oración? Pero Isaías dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Quiere decir que mantiene su mente en comunión con Dios. Así que la oración, vemos ahí nosotros un enfoque que es muy importante, saber que nuestra mente debe de estar siempre en ese contacto con Dios, aun cuando estás en el trabajo donde estés. Pero vamos a ver que Jesús enseña a sus discípulos a orar, y Jesús les enseñó primero que nada con su ejemplo. Él oraba. Les enseñó también a los discípulos, ellos veían cuántas cosas eran posibles con la oración. Cada vez que Jesús oraba, les estaba enseñando a ellos que con la oración o a través de la oración muchas cosas eran posibles. Jesús enseñó acerca de la salvación, el perdón y muchas cosas en público, pero de la oración se le enseñó a solas a sus discípulos, porque la oración es para aquellos que están dispuestos a mantenerse cerca de Dios. Ahora, hay que decir nosotros hoy día como los discípulos: Señor, enséñanos a orar. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, les dijo, Mateo 6, 9 y 10. Y me gusta como dice Jesús: vosotros pues oraréis así. Como diciéndoles, así es como se debe orar. Ustedes, los que me conocen, los que me quieren buscar, los que quieren mantenerse cerca de mí, ustedes deben orar así. No les estoy diciendo, ustedes deben de repetir esto cada vez que se hinquen. Les estoy diciendo de una manera, de un estilo, de una forma de orar. Le dice: cuando oren, oren así. Y lo primero que le dice es: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro. ¿Qué es lo que quiere Jesús que esté en nuestra mente cuando nos disponemos a orar? El primer pensamiento que debemos tener cuando oremos, pensemos que Dios es nuestro Padre. Jesús quería enfocar a los discípulos: ustedes no oran bien o no saben orar, porque ustedes cuando oran ni siquiera piensan, ni siquiera, ya no pon que se sientan, sino que no piensan siquiera que ustedes son hijos del Dios al que van a orar. Y esa es una guerra cuando usted se hinca, porque el diablo te dice: Dios no te escucha. El diablo te dice: tus pecados impiden que Dios te escuche. Tú fuiste esto y fuiste aquello y fuiste aquello. Y muchas veces el creyente se hinca a orar y lo primero que piensa es en él. Y no piensa
que al que está clamando es su Padre. Padre nuestro. Está diciendo que Dios tiene una característica, una posición de Padre, y el que está orando tiene una posición o debe de tomar una posición de hijo. Porque dice Padre nuestro. Lo que debe estar en tu mente cuando vas a orar, antes que tus necesidades, es que al que tú oras es tu Padre celestial. Jesús decía, Padre mío. Si usted lo observa en varias ocasiones, cuando Jesús oró, dice que alzaba sus ojos al cielo y decía, Padre, te doy gracias, porque siempre me escuchas. Cuando oró por los peces, gracias Dios, gracias Padre. Entonces siempre Jesús decía, Padre. Y esto quiere decir, no tenemos que decir Padre nuestro todo el tiempo que oremos, sino quiere decir de la actitud en el pensamiento que debe estar el creyente, porque el diablo le va a meter ideas, le va a meter malas influencias en su tiempo de oración, le va a querer sacar de su posición que tiene como hijo de Dios. Dice, Padre nuestro. Pensemos en esto antes que otra cosa. Y usted interponga cualquier duda, cualquier temor, cualquier cosa que usted tenga, interponga delante de todo eso. ¿Quién es al que usted va a orar? Dígale a su temor, dígale a su duda, dígale a su falta de fe, dígale a quien yo voy a clamar es a mi Padre. Es a mi Padre al que yo voy a orar. No estoy orando a un Dios juicioso que antes de que yo abra la boca me empiece a exigir o a regañarme por lo que hice. Estoy orando a uno que es como yo con mis hijos. Si actuamos como buenos padres, nos acordaremos que siempre el hijo se acerca y a pesar de cosas, a pesar de errores, no deja de ser tu hijo. Le exhortas por una falta, le corriges un problema, cualquier situación, pero no deja de ser tu hijo, ni nos dejas de ver como un hijo. Igualmente Dios. Quizás yo he dejado de ser hijo, pero Él nunca dejará de ser padre. Dice, cuando oren, ustedes oren así, acérquense con este pensamiento. Él es su Padre, Padre nuestro, es Padre mío. Por eso el Salmo 23 dice, Jehová es, pero dice mí. Jehová es mi pastor. Nada me faltará, pero dice mí. Hay que creer que Dios es nuestro pastor, que Dios es nuestro Padre. Y dice aquí Jesús, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. Pero luego dice, que estás en los cielos. Y esa segunda frase está indicando el siguiente pensamiento, la siguiente forma de pensar que debemos tener nosotros cuando nos postramos a orar al Señor. Y ese pensamiento es este, es tu Padre, pero también está en los cielos, que indica quién es Él. No dice que moras en la tierra, dice que moras en el cielo, como diciendo, yo sé quién es, qué puede hacer, qué posibilidades tiene. Si yo me acerco a orar a alguien que está aquí en la tierra, no tendré confianza de que haga algo porque sé que es terrenal. Pero si me acerco a alguien que tengo la convicción y el pensamiento seguro de que está en el cielo, estoy diciendo que yo sé la magnitud del poder que Él tiene. Por lo tanto, cuando clamo a Dios y yo digo, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre mío que moras en un lugar inalcanzable, eso quiere decir que Dios es poderoso. O sea, para Él todo es posible. Ese es un pensamiento que tenemos que hacernos. Pero cuando nos hincamos a orar, y en lugar de pensar, Padre nuestro que estás en los cielos, lo hacemos chiquito, Padre nuestro, que a ver si puedes hacer esto, decimos. Estamos restándole a Dios su altura, su magnificencia, su poder, su gloria, cuando dudamos de Él. Entonces nuestro pensamiento al orar debe de ser, Dios es mi Padre y es un Padre poderoso. Es un Padre que todo lo puede. No puedo acercarme a Dios dudando de algo, porque dice la Biblia que el que se acerca a Él debe creer que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo me voy a acercar a Dios y dudar de Dios? Cuando uno se acerca a Dios, uno debe de creer en Él. Y cuando los discípulos preguntan, Jesús, enséñanos a orar, Jesús dice, bueno, ustedes cuando oren, oren así. Padre nuestro, que estás en los cielos, poderoso, grande, fuerte. Mateo capítulo 19, versículo 26. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Cuando usted ora,
y se acerca a Dios, es a este Dios que usted se acerca. Al Dios que dice, para mi Padre que está en los cielos, todo es posible. Si usted cree y se acerca a Dios con ese pensamiento, porque esa es la temática de hoy, acercarnos a Dios con un pensamiento correcto. Si yo voy a orar, debo de ir con un pensamiento correcto. No debo de ir con un pensamiento de que Dios no me va a escuchar, o Dios no me siento su hijo, o dudar de su paternidad. No, Dios es mi Padre celestial. Y aunque Satanás te ponga en tu mente dudas y temores, mantente firme, creyendo quién eres. Porque déjeme decirle que Jesucristo, siendo Dios hecho carne, enfrentó las mismas pruebas y luchas que usted y yo enfrentamos. Y Él, sabiendo de dónde venía, sabiendo que Él era eterno, sabiendo que Él era Dios, cada vez que oraba, pasaba la misma lucha. Dice la Biblia que cuando estaban aquellos días de ayuno, vino el tentador. Se da de cuenta que cuando usted quiere estar en comunión con Dios, el diablo aparece para decirle, no vas a poder. A ver, come. A ver, dile a Dios que te dé de comer. A ver, dile a Dios que te aparezca un pan aquí. Se le apareció el diablo. Y le empezó a hablar. Entonces, cuando usted se va a hincar a orar, cuando usted va a orar y va a tener un tiempo de comunión, tenga por seguro que el diablo querrá meterle duda y temores. Y le recordará sus pecados pasados y le dirá, tú no puedes hablar con Dios. Dile, sí puedo, porque tengo algo que ha reinstalado mi comunión con Dios y es la presencia del Espíritu Santo. Hay algo en mi corazón que late, que arde. Decía el profeta Jeremías, hay un fuego en mi corazón el cual no puedo contener. Así que tenemos que pensar que es nuestro Padre, que Él es poderoso. Y tercero, Padre nuestro que estás en los cielos. Y luego dice, santificado sea tu nombre. La tercera cosa que debe estar en nuestra mente cuando oramos es el nombre de Dios. Padre nuestro es mi Dios, es mi Padre, que está en los cielos, que es poderoso, que es eterno, que es sublime, y que tu nombre es santo. En nuestro mundo, el nombre de una persona o los nombres no tienen mucha importancia. Incluso la gente acostumbra a cambiar el nombre a la gente poniéndole un sobrenombre, un apodo decimos aquí en México, ¿verdad? Porque al nombre no se le da importancia, pero en el pueblo hebreo, el nombre de alguien no era un nombre simplemente, sino era una descripción de la persona por las virtudes que tenía. Si era alguien que era rápido para lo que hacía, el nombre que le ponían era un nombre que significaba veloz. Si era alguien que era muy digno, su nombre significaba o representaba dignidad. Cuando dices, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, los discípulos dicen, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús le dice, cuando oren digan, santificado sea tu nombre. Tengan presente que el nombre de Dios anuncia sus virtudes. ¿Qué es Dios? ¿Cuáles son las virtudes de Dios? Es bondadoso, es amoroso, es bueno, amén. Es confiable, misericordioso. ¿Quién puede leer el Salmo 105? Salmo 105. Dice, recuerda su nombre. Es decir, recuerda cómo es Él. Primero vas a saber qué es tu Padre, cómo es tu Padre, y luego quién es Él, qué representa su nombre, qué indica. Amén, léalo. Porque Jehová es bueno. Dios es bueno. Yo me hinco a orar a Dios. Es mi Padre, es poderoso y es bueno. ¿Cómo no tener una oración buena? ¿Cómo no alcanzar una comunión con Dios buena teniendo todas estas opciones a nuestro alcance? Tienes un Padre en el cielo que es bueno. Y Cristo dijo, si ustedes siendo malos, fíjense lo que dijo Jesús, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cada uno en sus posibilidades, el mejor juguete, la mejor ropa, en sus posibilidades, cada quien lo hace, pero le da lo mejor al hijo. Quizá uno se lo da más económico, pero es lo mejor que le puede dar.